Buenos días. En marco a la preparación de la fase privada, en el curso de Derecho Mercantil vamos a trabajar la semana número 9, que corresponde a los sujetos auxiliares del comerciante y la empresa mercantil. Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en la formación profesional, conozca de los sujetos auxiliares de comercio, las obligaciones frente al registro mercantil y la empresa mercantil. Sujetos auxiliares del comerciante. En el tráfico comercial, por medio de la organización empresarial, se requiere de diversos elementos para poder desenvolverse. Para el efecto es necesario identificar los sujetos que pueden intervenir en la relación comercial. Factor: en su esencia representa al comerciante propietario de la empresa o establecimiento. Puede constituirse por mandato con representación, nombramiento o contrato de trabajo. Este factor entonces va a ser encargado de realizar esta representación específicamente de la institución, y obviamente eso va a conllevar al ofrecimiento de la prestación de servicios o la venta de la venta de cosas susceptibles de comercio. Dependientes: es un empleado subalterno del principal, con quien le liga generalmente un contrato de trabajo, verbal o escrito. Las funciones derivan del funcionamiento normal de la empresa. El dependiente normalmente va a ser aquel que en determinados comercios realiza esos actos de compraventa. Es decir, el dependiente es el que vende, negocia el valor de la cosa y vende el mismo, o únicamente adhiere el valor de la cosa y vende a quien tenga interés en adquirir la cosa mercantil. Luego identificamos al agente de comercio, y este es un auxiliar que promueve o celebra contratos mercantiles en nombre y por cuenta de un principal. Pueden existir o pueden haber agentes dependientes y agentes exclusivos, fundamentados en el artículo 280 al 291 del Código de Comercio. Distribuidor o representante: actúa por cuenta propia y su función es negociar bienes o servicios que produce un principal, a quien lo liga un contrato de distribución o representación. En este punto es preciso establecer que el distribuidor o representante es quien a sus veces va a llevar a cabo todas las diligencias necesarias en marco a la prestación de los bienes y de los servicios. Corredores: se caracterizan porque actúan en forma independiente y por lo mismo tiene su propia empresa. Su función consiste en contactar a las partes interesadas en la celebración de un negocio sin estar ligado a ellas. El corredor entonces puede tener su propia empresa o su propia funcionalidad, pero en cuanto al negocio a celebrarse, él únicamente es el intermediario quien contacta a las partes para que se celebre el mismo. En este caso no va a tener intervención o no se va a encontrar ligado a ellas, pero su contrato va a ser precisamente el corretaje. Comisionista: es un auxiliar cuya función
ocasional o habitual, consiste en realizar actividades por cuenta ajena. Y estas actividades de las que realice va a obtener un respectivo beneficio. Registro Mercantil General de la República. Es una institución de importancia en el desenvolvimiento económico de la nación. Dada su función, es la entidad que tiene como objetivo principal la inscripción de los actos y contratos mercantiles relativos a la organización y funcionamiento de las sociedades mercantiles, empresas o establecimientos mercantiles, comerciantes individuales, auxiliares de comercio, así como todos aquellos actos que deriven de dicha actividad y función. En el registro mercantil, en su funcionamiento ordinario, se lleva el control de los siguientes libros: el libro de comerciantes individuales, sociedades mercantiles, empresas y establecimientos mercantiles, auxiliares de comercio, de presentación de documentos, cualquier hecho o relación jurídica que indique la ley. Esto fundamentado en el artículo 338 del Código de Comercio. Protección jurídica a la libre competencia. Debe de existir una libertad de competencia, que es que los comerciantes desarrollen su actividad mercantil haciéndose competencia entre sí. Esta libertad o el ejercicio de ella se encuentra tutelada por la ley con el fin de evitar el libertinaje que se traduciría en la denominada competencia desleal. Para el efecto, la legislación o el Código de Comercio de Guatemala nos establece en el artículo del 361 al 367 esta protección, y como consecuencia determina la prohibición de monopolios y la competencia desleal. Esto es una protección en aras efectivo o efectivas de el comercio en Guatemala. En el caso de los monopolios, pretendiendo limitar de que se concentre en un solo distribuidor o en un solo productor la prestación de determinados bienes o servicios. Y en cuanto a la competencia desleal, ese ámbito de no hacer de menos o no demeritar el producto o los servicios a través de los cuales se realiza la comercialización. Contabilidad y correspondencia mercantil. La contabilidad tiene por objeto el control del movimiento patrimonial de un comerciante para demostrar en cualquier momento cuál es el estado de la organización empresarial. Los libros que deben de llevar el comerciante son inventario, diario, mayor y de estados financieros. Esto se encuentra regulado en los artículos del 368 al 381 del Código de Comercio. Correspondencia y documentación. Todo comerciante individual o sociedad mercantil debe conservar su archivo durante un mínimo de 5 años. Cuando identificamos el archivo, referimos particularmente los estados financieros o documentos contables a través de los cuales se pueda determinar
el movimiento patrimonial del comerciante, fundamentado en el artículo 382 del Código de Comercio. La empresa mercantil es el conjunto de trabajo de elementos materiales de valores incorpóreos, coordinados para ofrecer al público un propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. La empresa mercantil se reputa como un bien mueble. Es importante hacer referencia que la empresa mercantil es distinta a una sociedad mercantil. Es decir, la empresa mercantil no constituye persona jurídica alguna, sino que conforme lo establece el artículo 665 del Código de Comercio, es un bien de naturaleza mueble. Elementos de la empresa. Los elementos de la empresa pueden ser de distinta índole. Sin embargo, el artículo 657 del Código de Comercio nos establece: primero, el establecimiento, que es el lugar o la ubicación del bien; la clientela y la fama mercantil; el nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa y del establecimiento; los contratos de arrendamiento donde se vaya a instalar el funcionamiento social; el mobiliario y la maquinaria; los contratos de trabajo con sus empleados; y las mercaderías, los créditos y demás bienes, valores similares. Al concluir, vamos a realizar una serie de preguntas que deberán oportunamente ser contestadas por el estudiante. Es el auxiliar del comerciante quien por cuenta propia vende, distribuye, promueve, expende o coloca bienes o servicios de un principal que están ligados por un contrato. Número 2. ¿Quién está a cargo del Registro Mercantil General de la República? Número 3. ¿La empresa mercantil constituye una forma de sociedad mercantil? Pregunta número 4. ¿Es un auxiliar del comerciante que pone en contacto a las partes en la conclusión de un negocio sin estar ligado a ninguna de ellos por relaciones de colaboración, dependencia o representación? ¿Qué impuesto fiscal debe pagarse en la patente de empresa mercantil? En todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles. Muchas gracias por su atención. Buen día.